¿Qué tal, amigas? Este es un programa Emprendedoras, el cual queremos traer hoy un tema maravilloso. La pastora Lidia con sus invitadas, queremos llegar al corazón de cada televidente. ¿Por qué? Porque vamos a hablar un problema, una situación que a todos nos ha tocado vivir. Tatiana, ¿por qué no hablamos acerca del tema? Sí, pastora, hoy vamos a hablar acerca de cómo liberarnos de la presión emocional. No sé si a usted le ha pasado o conoce a alguien que de un momento a otro estalla y dice, pero ¿por qué dejó todo tirado? ¿Por qué renunció al trabajo? ¿Por qué se fue de su casa? ¿Qué fue lo que le sucedió? Bueno, cuando se pasa por momentos de mucho agobio, momentos largos, de mucha presión y no se resuelven, pastora, esos conflictos, sucede eso. Las personas estallan y salen corriendo. Y esto es bien peligroso porque cuando ya el alma está tan saturada, toma unas malas decisiones. Quisiéramos compartir un texto bíblico en Salmos 116:7 que dice así: Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Dice en otra versión, que mi alma descanse nuevamente porque el Señor ha sido bueno conmigo. Entonces, Tatiana, ¿cuáles son las causas que hace que una persona estalle de repente en un momento a otro? Definitivamente para que una persona estalle de un momento a otro, como usted muy bien lo dice, pastora, eso no ocurre de la noche a la mañana. Es una presión o como le dicen los psicólogos, estrés que esa persona lleva por mucho tiempo y lo ha estado guardando y lo ha estado guardando y de un momento a otro explota. Pero ¿cuáles serían esas causas? Por ejemplo, ser víctima de intimidación o de violencia, personas que viven bajo esa presión emocional, donde hay violencia doméstica, donde hay golpes, donde hay abuso verbal, abuso físico. Son situaciones que se viven dentro de los hogares. Muchas veces la gente alrededor no sabe la familia, no saben en la iglesia, no saben los hijos, no sabe nadie y de un momento a otro esa persona decide salvar su vida y se va. Por ejemplo, las relaciones tensas, los conflictos familiares, las peleas entre hermanos, suegras y nueras o viceversa, situaciones que se vuelvan tensas en la familia de un momento a otro por cualquier situación minúscula, estalla el problema, la situación y se dividen las familias. Problemas continuos en el trabajo en donde hay mucha presión, relaciones tensas entre compañeros de trabajo, entre una persona que viene y le lleva un chisme al jefe, problemas entre los jefes y los empleados, situaciones, pastora, que no se resuelven en los primeros momentos donde pasó ese inconveniente, sino que se dejan perdurar y perdurar, estar todo el tiempo apurado y afanado, estas personas que entran, salen, hacen una cosa, hacen la otra, de un momento a otro es como si viniera un colapso en sus nervios, pastora. Es verdad. Y muchas veces también, con respecto a las parejas o a los matrimonios, la persona acumula cosas que no quisiera que su cónyuge o viceversa le haga, y en vez de decirlo en el momento, de aclararlo, van pasando hasta los años y cada vez va acumulando más estrés, más problemas emocionales en su mente. Y llega un momento que cuando menos te imaginas, llaman por teléfono y dicen, estoy en la corte, me voy a divorciar. Digo, pero ¿qué pasó con esta familia? ¿Qué pasó con esta mujer? ¿Qué pasó con este hombre? Entonces yo tuve un caso que me llama el esposo y me dice, Tatiana, Nancy me dice, ¿usted es la pastora Lidia? Le digo, sí, mi esposa me ha hablado mucho de usted. Ah, sí, ¿en qué lo puedo ayudar? Mi esposa está yendo a la corte. Le digo, ¿a la corte? ¿A qué hacer? A divorciarse. Le digo, no puede ser. Entonces la llamo a ella sin que decirle que su esposo me había llamado. Le digo, ¿dónde estás? Necesito hablar contigo urgente. Le dije, bueno, pastora, estoy ocupada. Le dije, ¿y dónde estás ahora? Estoy entrando a la corte. Le digo, ¿a la corte? ¿Qué tú vas a hacer a la corte? Le dije yo. Y me dice, me voy a divorciar. Pero de la noche a la mañana. Y entonces el marido desesperado. Claro. Y yo tratando de salvar la situación, le digo, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, para esto. Le digo, una cosa te voy a pedir. Tú puedes venir a mi oficina cuando salgas de la corte. Yo quiero hablar contigo.
Y fue de Dios, porque esto es un testimonio real, fue de Dios, ella vino, comenzó a hablar conmigo, le digo, ¿pero qué tú estás haciendo? No, porque a mí ya estoy harta de esto, de lo otro. Y es verdad, Tatiana, tantos años acumulando, yo no sé si llevaban 12 años de casados y recién ahora tomaste la decisión. No hablaste con él, no, con él no se puede hablar. La falta de comunicación. Entonces, para la gloria de Dios puedo dar este testimonio. Ella puso un pare, ministramos al esposo, el esposo aceptó a Cristo y hasta ahora están otra vez unidos. Pero fue como tírame un salvavidas porque me estoy ahogando. ¿Y cuántas veces no llega alguien a tirar un salvavidas y sí se divorcian, sí se separan por un momento de depresión? Entonces quisiera preguntarte, Tatiana, ¿cómo influye no saber manejar las ansiedades extremas en estos casos? Es que es un problema, pastora, como usted muy bien lo decía, una dificultad pequeña que se pudo resolver en un momento oportuno, se vuelve una crisis mayor. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a resolver las cosas, preferimos evitarlas, preferimos no toquemos más bien ese tema, dejémoslo pasar. Y está bien que oremos y confiemos en Dios, pero también es importante que tomemos tiempo para comunicarnos, para hablar en paz, para hablar en tranquilidad, sin agresión. Dice la palabra de Dios en Proverbios 12:25, la ansiedad en el corazón de un hombre lo agobia, pero la buena palabra lo alegra. Si una persona constantemente está tensa, está enojada, está preocupada, va de un lugar a otro, definitivamente ya está ansiosa. Y cuando hay ansiedad prolongada, es el inicio, pues ya, como lo llaman, del estrés. Si esto no se resuelve a tiempo, pastora, si no pasa lo que sucedió a usted en el testimonio, o como muchas personas que nos llaman acá al programa Emprendedoras y nos dicen, definitivamente me voy a ir ya de la casa, ya no aguanto, voy a renunciar al trabajo. Y nos dimos cuenta que las personas están bajo mucha ansiedad, pastora. Por eso hicimos este programa, para que tú te des cuenta y entiendas que debes parar, razonar, hablar con Dios, pedirle al Señor, esa es la voluntad, que yo salga corriendo y deje atrás mis hijos, mi esposo, mi trabajo en el que llevo tantos años. ¿Esa es la voluntad de Dios o es producto de la ansiedad y la extrema preocupación? Sí, claro que es producto de un estrés o de un ataque fuertemente en la mente, un acorralamiento. Una de las cosas que me decía esta señora era, mis problemas yo no me abro con nadie ni se los cuento a nadie. Muy bien, hay ciertas cosas y es verdad, tenemos que ser muy reservados y más en un matrimonio, en la pareja, para que no entre una tercera persona o no sepan las situaciones. Pero en casos así se necesita ministrar el alma de la persona antes que suceda de repente esta emoción tan difícil. Y una decisión que la mujer la toma y dice, ya, no aguanto más, me voy, o dejo mi trabajo, como estamos diciendo. Yo le dije, es bien importante pedir oración. Le digo, a mí no me gusta contar mis problemas. Y cuando alguien no tiene una amiga, pero a veces no todas las amigas dicen bien. ¿Por qué? Porque a veces, no en el caso a veces las amigas dicen, ay sí, déjate ya, divórciate ya, deja todo. Entonces a veces las amigas son las primeras que están apoyando la separación, el divorcio, y entonces no todo el mundo sabe dar un correcto consejo. Y una de las cosas que yo le dije fue la siguiente, considera bien si él ha sido así y no ha sabido también cómo tratarte, es porque él ha tenido una mala infancia. Considera qué pasó. Cuando la persona razona, cuando la persona piensa y cuando dice, sí, es posible, entonces hay un momento que hay que reflexionar, pero que Dios ponga la correcta persona para ayudar a tomar esas decisiones. Porque nosotros tenemos un caso, Tatiana, también, de una persona que vivía en Colombia, servía al Señor como líder, trabajaba en la iglesia, estaba feliz, contento. De repente hubo una situación de decir, sin consultar a Dios,
me voy. Me voy a Estados Unidos. Vendió todo, dejó su trabajo, vino aquí. ¿Sabe una cosa? No está sirviendo a Dios. Y la esposa llamó desesperada. Sí. Por favor, oren por mi marido. En Colombia le servía, en Colombia esto, el otro. Y aquí está pensando que se va a quitar la vida. Yo dije, wow, no, eso no puede ser. De repente vienen problemas extremos porque corremos, salimos, porque este es el conflicto, Nancy, que hay en la humanidad. ¿Qué señales podemos encontrar en una sobrecarga de estrés en las personas? Sí, pastora, se presenta ansiedad o ataques de pánico. Hay siempre una constante presión, son esas personas que están como afanadas, como apresuradas, confundidas. También hay irritabilidad, melancolía. También presentan síntomas físicos, tales como problemas estomacales o dolores de cabeza, dolores de pecho, reacciones alérgicas. Muchas veces el eczema en la piel es una reacción alérgica por el estrés, ataques de asma, beber en exceso, comer en exceso, fumar, usar drogas. También viene tristeza, viene depresión. Pero en Filipenses 4, 6, 7, una hermosa palabra dice, no se inquieten por nada, pero en toda oración y ruego, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No todas las personas que están bajo una sobrecarga de presión emocional o de estrés saben reaccionar de la misma forma, o reaccionan, perdón, de la misma forma. Unas pueden enfadarse, tomando represalias contra todos los que estén a su alrededor sin que nadie tenga la culpa. Otras personas se pueden esconder en la adicción a la comida, a las drogas, al licor. Otras personas que tengan de repente una enfermedad crónica, inmediatamente se dispara esa enfermedad, como problemas estomacales, problemas en los nervios, problemas en la columna vertebral, son síntomas de que hay una sobrecarga de estrés. Y precisamente hablando de ese tema nos está escribiendo una televidente de Panamá que nos ha escrito a emprendedoras@jesusvivehoy.com. Vamos a leer su carta. Dice, hola emprendedoras, mi nombre es Mari, soy asistente de gerencia en un banco en la ciudad de Panamá y siento que no puedo soportar más tanta presión laboral. Les pido oración, pues he pensado renunciar a mi empleo en el que tengo 15 años. La carga laboral es excesiva, trabajo horas de más, mis jefes me han puesto todas las cargas a mí y ya no tengo tiempo para mis hijos. ¿Qué puedo hacer? Bueno, querida amiga, vamos a darte un consejo de parte de Dios, porque tú necesitas entrar en un tiempo de reposo espiritual, como hablamos en los programas anteriores. Mucha turbación, mucho afán, mucha sobrecarga de estrés puede hacer que tomes la decisión incorrecta. Después de comerciales vamos a hablar acerca de esto. Ya regresamos. Seguimos en Emprendedoras Tocando el Cielo, estamos hablando acerca de cómo liberarnos de la presión emocional que hace que estallemos y dejemos todo tirado. Pero antes de seguir con el tema y contestarle Limera, nuestra televidente de Panamá, queremos recordarte nuestra página web www.jesusvivehoy.com. Allí vas a encontrar prédicas y mensajes de los pastores José y Lidia Zapico. También vas a encontrar todos los videos de los programas de emprendedoras para que tú los vuelvas a mirar, para que los reenvíes a tus amigos, a conocidos y puedas evangelizar a otros a través de tus redes sociales. También para que puedas hacer una donación en línea. Si tú quieres donar para ese ministerio,
ahí haces clic en siembra, una semilla, y nos ayudas a nosotros poder seguir enviando estos programas de televisión. Nos ven desde todos los países del mundo, nos ven desde Europa, nos ven desde Asia, en el Japón nos escriben emails, en Australia también, en esta parte occidental del África, en toda Latinoamérica y en los Estados Unidos. Gracias a todos por la sintonía. Nancy, nos había escrito esta mujer, esta preciosa televidente de Panamá, que está pasando por una sobrecarga de exceso de trabajo, lleva 15 años y ella quiere ya dejarlo todo tirado. ¿Qué le podemos aconsejar? Bueno, Mari, el consejo que siempre damos a nuestras amigas emprendedoras es que primero busques de Dios, porque realmente en oración Él va a ser el que te va a guiar para poder hablar con tu jefe, decirle a tu jefe que realmente tú puedes tener una jornada laboral de 8 horas, que tú tienes tus hijos adolescentes, necesitas tiempo para ellos, necesitamos nunca invertir las prioridades. Dios nos ha dado el privilegio, la bendición de proveernos a través de nuestro trabajo, pero nosotros trabajamos para vivir, pero no vamos a vivir para trabajar. Entonces mi consejo es, en el Salmos 37:5 dice, entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. No olvides que Dios es nuestro proveedor y Él tiene cuidado de nosotros. Sí, claro que sí, Él tiene cuidado de nosotros. En este país donde estamos grabando, Estados Unidos, cada vez hay más presión laboral. Se reducen de 3 personas que antes trabajaban en 2, 3 años atrás, ahora solamente tienen 1. Pero reducen el personal, pero a la persona que dejan lo recargan extremadamente a trabajar lo que la secretaria o el secretario o el asistente hacía, y ahora una sola persona tiene que hacer lo mismo que hacía con 2 o 3, Sí. pero cobrando lo mismo. ¿Eso cómo se llama, Tatiana? Exceso de trabajo. Exceso de trabajo. Explotación. Y eso lo están haciendo en Europa, y eso lo están haciendo en muchos lugares, y eso es un problema que cada vez se está acentuando más. ¿Cómo podríamos analizar personas que están en esa situación? Pues mira, definitivamente cada que el trabajo es una actividad obviamente física, necesitamos trabajar, Dios bendice la obra de nuestras manos, pero también tiene que ser espiritualmente satisfactorio. Ese salmo que leyó Nancy es muy importante, te lo voy a volver a mencionar porque debes tenerlo contigo siempre. Dice, entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Salmo 37:5. Si ya sabes que estás bajo una sobrecarga de estrés, tienes que empezar a anticipar esos momentos donde todo se complica más, como los fines de mes o los fines de semana, donde hay un exceso de presión laboral. Vamos específicamente a decirte varios puntos que te pueden ayudar en este momento. Confía en Dios. Declara la palabra de Dios para que tu fe crezca y se fortalezca en todo momento, porque necesitas definitivamente que el Espíritu Santo esté contigo, que Dios te dé gracia y favor frente a tus jefes, que haya paz en el entorno donde tú te mueves, para que los espíritus de chisme, de envidia, de división, de murmuración o de queja no tomen lugar en ese sitio de trabajo. Solamente Dios puede venir y liberar, pastora, cambiar esa atmósfera espiritual donde hay tanta opresión, que Dios venga y traiga un tiempo de reposo y de paz. Proclamar la palabra de Dios es importante. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está conmigo, ¿qué he de temer? Si creo en Dios, Él me va a ayudar. Si confío en que Dios es mi proveedor, Él me va a sustentar. Recuerda que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Muchas personas también sufren de inseguridad, tienen temor. ¿Será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que el proyecto me va a quedar bien? ¿Será que el reporte de ventas? ¿Será que logro llegar al fin de mes y logro tener a todos los clientes para el reporte de ventas? Confía en Dios. ¿Es inseguridad? ¿Es temor?
¿Cuál es la raíz del problema para que haya tanto agobio? ¿De verdad es que tu jefe te presiona o eres tú mismo que eres demasiado perfeccionista? ¿Cuál sería la raíz del problema? O también la desorganización. Dios nos demanda que seamos administradores del tiempo, por ejemplo. Hay muchas personas que son desorganizadas. Yo creo que en un tiempo como esto necesitamos, no sé si a usted le ha pasado que el tiempo se va demasiado rápido, que usted empezó a hacer algo y ya es la hora de cerrar. Organice mejor su tiempo. Tome prioridades y póngase metas cortas para que las pueda cumplir en un mismo tiempo. Sí, es verdad, Tatiana. Cuánto estrés en el trabajo. Hace poco, una hermana me dice, yo siempre quise mi trabajo y estoy bien. Y empezó a llorar y a llorar. Tranquila, le dije, ¿qué pasa? Un santero la fue a hacerle una calumnia directamente con el jefe de que ella estaba ahí para poder tener relaciones con él. Unas mentiras y unas cosas. Me dije, Dios mío, ¿qué es esto? Y me dice, no, es que yo no aguanto ese trabajo, me están calumniando este hombre. Le digo, hay que orar y reprender, pero ella estaba bajo ataque, y ella comenzó a llorar y a llorar, y dijo, definitivamente yo me voy a ir, y es verdad, las tinieblas están en algunos trabajos acosando a los hijos de Dios, y eso es lo que quiere el enemigo, que seas presionado en tus emociones, pero qué lindo cuando hay una casa en el cual oran por ti, te atienden, te ayudan, un hermano, un amigo, un pastor, un líder, un consejero que puede orar por ti y cubrirte. Mira qué texto más glorioso en 1 de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y la palabra ansiedad en griego significa afán, preocupación, básicamente es congoja. Y sabe, una de las cosas que yo creo que cuando la persona se abre, cuando la persona confiese, cuando la persona suelta sus lágrimas, sus dolores, Dios la visita, Dios le responde. Presiones en los trabajos, presiones en los matrimonios. Este texto bíblico de 1 de Pedro nos quiere decir que el Señor va a ministrar esa congoja que tiene que ser entregada. Es como soltar una carga. Claro que a veces no es fácil porque personas que dicen, yo me quiero ir ya. Y esta muchacha a la semana ya se había ido. Y dice, todavía siguen hablando de mí, todavía siguen, pero yo estoy tranquila. Dios ha provisto otro trabajo. Hay veces que Dios hace cambios y Dios ayuda a la persona a salir de esta preocupación emocional, de este estrés, pero cada uno de nosotros tenemos que confiar. Mira el Salmo 34:4. Busqué al Señor y Él me respondió. De todos mis temores me libró. Por eso dice, no confíes en el hombre, ni en brazo de carne del hombre, porque confía en Jehová y Él te ayudará. Esto realmente, Tatiana y Nancy, estamos viviendo en todas partes del mundo estos problemas de ansiedad. Definitivamente, y como dice la Biblia, Satanás es como un león rugiente mirando a quién devorar. Dios no quiere que estés más ansioso. Dios no quiere que tengas tu mente dividida, pensando en una cosa y pensando la otra. Ese agobio, esa opresión en la mente me recuerda al espíritu de Egipto que le pegaba latigazos con los capataces al pueblo de Israel cuando estaba trabajado a forzar. Dios no nos quiere esclavos. Dios puede darnos algo mejor. ¿No será de repente que en estos tiempos Dios quiere liberarnos, pastora, de esa carga de opresión? Claro que sí, porque lo que hace Faraón es darnos más trabajo y entonces países industrializados como Estados Unidos, Europa, si uno deja de trabajar un día, 2 días, ya no puede pagar la renta, te quitan la casa, quiere decir que es presión laboral. Nancy, ¿cómo se puede aprender a trabajar bajo esta presión, confiando en Cristo?
como hablábamos anteriormente, pastora, en el Salmo 37:5 dice, entregar al Señor todo lo que haces, confiar en Él y Él te ayudará. Entonces nosotros debemos, el Señor dice también en su palabra que madruguemos, que lo busquemos. Cuando nosotros madrugamos, ponemos el día en manos del Señor, allí es donde está la clave, de que nos rinda el tiempo, de que todas las cosas que tenemos que hacer las podamos hacer bajo la dirección de Él. Debemos empezar nuestro día de trabajo entregándoselo al Señor primeramente, dándole a Él las primicias de nuestro tiempo. Es verdad, dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy por hoy, Tatiana, vamos a tener que depender totalmente del Señor. Toda persona, antes de tomar esa decisión cristiana, no cristiana, que nos estás escuchando, porque no solamente los cristianos son atacados, aún aquellos que sin conocer a Cristo viven bajo un agobio bien fuerte. Tenemos una palabra de esperanza para darle a ti que de repente pusiste el televisor y ahí estábamos nosotros. Dice, ¿de qué están hablando estas mujeres? Queremos darte un mensaje de parte de Dios y decirte que tú también estás sufriendo mucha presión, pero detrás de esto el Señor te ama y quiere darte una palabra. Dios quiere que descanses en Él. Dios quiere que haya un balance en todo tu ser interior. Tu corazón debe entrar en un tiempo de reposo espiritual, en un tiempo de descanso, de búsqueda, para que puedas definitivamente quedarte en los brazos del Dios Todopoderoso. También debe haber un balance en tu alma. Hay muchas áreas que hay que restaurar. ¿Cuál es la raíz del problema? ¿Es el trabajo o es el desorden que tienes? ¿Es un exceso de trabajo definitivamente? ¿O es que tienes espíritu de inseguridad y de temor? Para cada una de estas situaciones hay una promesa de Dios en la Biblia. Por eso debes escuchar la palabra de Dios, por eso debes congregarte, por eso debes buscar la presencia del Señor para que Él ministre tu corazón. ¿Y el cuerpo? ¿Estás cuidando tu cuerpo? ¿Estás caminando? ¿Estás comiendo saludablemente? Debe haber un balance en cuerpo, alma y espíritu para que en todo te vaya bien. Queremos darle las gracias a todos nuestros televidentes, las preciosas personas que están mirando Emprendedoras. Gracias por tu sintonía. Gracias a la pastora Yanancy por habernos acompañado en este programa. Y tenemos una cita contigo nuevamente. Si tienes alguna petición de oración, no olvides escribirnos en esta dirección que está saliendo en pantalla y apoya Emprendedoras. Con toda la oración que tú puedas darnos, apóyala económicamente enviando tus ofrendas y también envía los programas a tus amigos para que conozcan más acerca de Dios. Que Dios te bendiga.